Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Saludo cordial y una feliz tarde para todos. Saludo especial a mi buen amigo Alan Peralta, nuestro corresponsal, y por supuesto a nuestros directores y técnicos del programa Siempre Venezuela Radio, que se escucha en 5 emisoras simultáneas, también en Facebook Live y nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y Twitter. Y por supuesto, saludando a Vanessa Chacón en la producción, a Camilo García en el máster y por supuesto a nuestros controles en las diferentes emisoras. Bueno, vamos hoy con este tema tan sabroso que ha sido versionado en más de 50 orquestas a nivel internacional y nacional, Amparito, un tema creado por el gaitero maravino Ricardo Portillo en una fiesta que tuvo en Barranquilla y Cartagena, y de ahí nació, y lo versionó muy bien Betulio Medina con su Maracaibo 15. Bueno, vamos con las noticias más impactantes esta hora. Sobre todo el tema es Venezuela. Venezuela sigue dando tumbos y tambos con el problema grave de los torrenciales aguaceros en toda Venezuela, sobre todo la costa oriental del lago de Maracaibo, hablando del occidente, donde aún todavía está fluyendo bastante agua y por supuesto vientos y coletazos que están dando muy fuerte en esta zona lacustre del lago de Maracaibo. Por supuesto, en el estado Falcón, como siempre, la grave situación que hay con el servicio eléctrico. Falcón es el primer estado del país que tiene casi 20 años gobernado por la gente del gobierno de Nicolás Maduro, pero al principio por Hugo Chávez Frías, y hasta el momento ninguno de ellos ha podido lograr equiparar la situación en las estaciones, en las subestaciones de este estado turístico y sobre todo pecuario que existe en Venezuela. Para el igual, la misma situación sigue amañando ciertas lluvias no tan altas en el estado Aragua. Ya van muchos los fallecidos y bastantes los desaparecidos que hay en el estado Aragua, y por supuesto los caminos están truncados. Esta mañana o esta madrugada localizaron la bebé que han estado buscando, la consiguieron lamentablemente tapiada, falleció. Y por supuesto, el gobierno está tratando de echar un potecito de humo para poder lograr un punto a favor de las comunidades, ya que el presidente, en una sorpresiva visita que hizo al estado Aragua, fue a ver la realidad de lo que estaba pasando en ese estado tan hermoso. Lamentándolo mucho, la crisis se disparó sobre todo en las redes sociales cuando Nicolás Maduro dijo que ya ellos sabían de esta grave situación, sobre todo a la audiencia en el tema que hace 10, 12 días ellos sabían lo que estaba o podía ocurrir. Esto es muy lamentable, ya que el gobierno no ha equiparado absolutamente a Defensa Civil ni a los bomberos del estado de Aragua con equipos propios para los desastres naturales. Lo mismo está ocurriendo en la Gran Caracas. Lo lamentable de la ciudad capital es que los caminos han estado muy bordeados, sobre todo en las riberas del río Guaire. Sencillamente tiene muchos años que las alcaldías, que por cierto son del régimen de Nicolás Maduro, no han hecho absolutamente nada a favor de estas carreteras. Mataraguay, Calcahuita, Prados del Este, Sabana Grande, por supuesto, ha arreciado, ya que las filtraciones dentro de lo que es las alturas, que son los canales de riego que tiene el río Guaire, están penetrando muy a fondo en la superficie de las carreteras y por supuesto han venido cediendo. Esto sigue trayendo consecuencias muy fuertes, sobre todo en la capital. Valencia sigue en la misma realidad, surtiendo efectos los aguaceros y en los cauces que van hacia el lago de Valencia. Sus riberas están muy, pero muy enmontadas. La gente sigue lanzando desechos sólidos y, por supuesto, tapando el punto como si fueran cercas o tapias para que no entre el agua servida o el agua del lago de Valencia, que por cierto está bastante contaminada. En el punto fuerte, los Andes de Venezuela. Hablamos del estado Trujillo, el estado Mérida y por supuesto el estado Táchira. En muchos sectores, sobre todo del estado Mérida, ayer lo comunicamos,
Pero también es lamentable la otra realidad. Resulta que también tienen el grave problema de los cauces que están dando hacia el sur del lago de Maracaibo, desde las montañas. Lo mismo está ocurriendo con todos los agricultores, ya que no tienen la manera cómo bajar por la situación del lodo, el barro y por supuesto los escombros que están bajando de diferentes partes de la zona suroeste del estado Mérida. Nos imaginamos, a esta hora no hemos tenido contacto alguno con gente del Vigía y la Fría, que es donde llegan, por supuesto, los arreboles más fuertes cuando empiezan las fuertes lluvias y caen árboles, escombros y por supuesto ramas que tapan las principales arterias viales, tanto rurales como las urbanas. Ahora nos imaginamos cómo tendrán la zona de Jajó hacia arriba, Tuñame, Las Mesitas, todos esos sectores y los que van al páramo de la Culata, porque también en la zona de las altas montañas ha vuelto a llover después de mucho tiempo. Pero esto es un punto que hay que reflexionar y ver qué hacer con las comunidades, con los alcaldes. Los burgomaestres de diferentes estados deben unirse y lanzar criterios. Ya estaba, basta, pienso a mi juicio muy personal, que ya es tiempo de que el gobierno no depare una realidad ante todo a los alcaldes, sean de oposición, sean independientes o sean del gobierno de Nicolás Maduro. En sí somos venezolanos. Y aquí lo que prevalece es el país y por supuesto que todas las comunidades. Lo que sí nos ha llamado mucho la atención a todos en Venezuela es que las clases no las paralizaron. Esto es bastante peligroso y sobre todo ya que con estas lluvias hay aguas estancadas por todas partes. Estamos hablando de todos los estados del país. Lo mismo está ocurriendo con el Cuyuni, en el Caroní, por supuesto, en la zona de la Gran Sabana, el estado Bolívar, y es que deben prevenir la situación con el dengue. Por supuesto que sí, porque sencillamente esto va a traer otra calamidad más de la situación que está pasando actualmente en Venezuela con esta vaguada, una vaguada que le ha dado muy duro. Y también en noticias hay Carlos, partes donde está Carlos, sucediendo esto. eh, Alan, Carlos, feliz buenas tardes, tarde. ¿cómo estás? El tránsito Bien, ¿y tú? estuvo muy complicado para llegar al estudio, Ah, pero bueno, bienvenido, bienvenido al programa, al director Alan Peralta. Carlos, te comento lo siguiente en relación a lo que hablabas de la escuela. Hay que agregarle un factor, el, el tema de la baja cantidad de niños y jóvenes vacunados desde el año pasado y este año. En las vacunas normales, las vacunas del esquema normal de vacunación no se han aplicado suficientemente en Venezuela y se prevé un incremento de varias enfermedades que ya estaban prácticamente controladas en el país. Si a eso le sumamos lo que comenta, lo del tema de la vacuada, pues la cosa se puede complicar mucho para este último trimestre del año. Por supuesto que sí, Alan, porque no hay una prevención, ya no hay jornadas de salud actualmente en Venezuela. Lo están haciendo y tengo que comentártelo con mucha realidad y con mucha alegría. Solamente se está completando los esquemas de salud en el estado Zulia. Y estoy hablando de todas las parroquias y municipios del estado, que son 18. Eso es muy importante, Alan. Pero el resto del país, ¿qué están haciendo con el estado de Aragua y sobre todo en la zona alta de Mérida y el sur del lago, que es lo más preciso? En eso tienes razón, pero hay enfermedades como la malaria que aún todavía siguen escondiendo las cifras, Alan. Y fíjate algo, que la campaña antipalúdica que hubo en los años de 1950, completo, una década, la lograron las personas a puntos de jigs, bestias, como decía la gente de antes en Venezuela, y hoy día reaparece de nuevo la malaria, sobre todo en el sur del país y en el Amazonas. Esto es grave, Alan Peralta. Así es, pero le dimos palo cochinero al gobierno de facto durante el día de hoy. El tercer, Totalmente, pero este no queda de otra. el tercer palito cochinero hoy ha sido excluida la representación del régimen de facto de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, una votación en donde por el puesto de Venezuela han entrado Chile y Costa Rica en representación de esta zona latinoamericana. Así que fuera, excluido por violador de derechos humanos el régimen de facto de Nicolás Maduro de la Comisión de Derechos Humanos. Es que era un insulto para las familias, Total. los familiares de las víctimas
de estas violaciones constantes de derechos humanos, que Venezuela tuviera un sillón ahí en la Comisión de Derechos Humanos y además de que un, un representante diplomático totalmente alterado y fuera de norma diplomática que le grita a sus otros colegas de discusión y que simple y llanamente pues deja muy mal parado al país. Pero la noticia realmente me alegra y alegra a las organizaciones de defensa de derechos humanos de toda Venezuela el hecho de que Venezuela haya perdido hoy su sillón dentro de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Enhorabuena para el país, porque ya se pierde un canal de tergiversación que tenía el gobierno del régimen en materia de derechos humanos en la instancia internacional. Así que, bueno, yo creo que estás contento también por eso. Por supuesto, fíjese que a usted se le ve y se le irradia la alegría, que ya casi no se aguantaba. Y usted se ríe, pero estoy viendo que usted no se aguantaba soltar ese brollo, no se aguantaba. Pero sí, No, son tres curules, tres palazos que le han dado en las costillas, en la rabadilla, Alan. Eso es lamentable que un país pierda esos curules, porque son tres sillas muy importantes a nivel internacional y, por supuesto, a favor del país. Lamentándolo mucho, como lo dices tú, esta gente fue graduada en la arepera de Juancho, allá en La Pomona, y no tuvieron más estudios, sino seguir dando pataleos de ahogado en este punto. Nos imaginamos ahora más tardecita cuando Daisy Rodríguez y el clan de los notables del grupo del PSUV deben estar ahorita dándose cabezazos. bueno, a lo mejor salen diciendo al cabo ni que quería estar allí. La Esa excusa, gente, el pataleo del ahogado. esa gente es muy folclórica, Carlos, y a lo mejor sale con Sí, eso. Es más, totalmente. nosotros no queríamos estar allí porque eso es un órgano imperialista, transnacionalista, abandonador y violador del Estado de Derecho de los países. Bueno, cualquier parafernalia. Pero ya hay reacciones. Miguel Pizarro agradeció a las víctimas, a los activistas y organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos por su trabajo constante para obtener este resultado. Su labor es y seguirá siendo fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos en el país. Y Pizarro da en el clavo. Esto no es una labor Totalmente. esto no es una labor, los tres resultados obtenidos en la OEA, en la ONU y el otro obtenido el día de hoy, es producto del trabajo constante, serio, firme y de hormiguita de todas las organizaciones de defensa de derechos humanos en Venezuela, especialmente también de las familiares de las víctimas, que se han propuesto lograr lo que hasta hace algunos años era impensable, judicializar, ya sea en Venezuela o ya sea en el exterior del país, a todos los violadores de derechos humanos que han tenido y han dado pie para que Venezuela sea un país totalmente sometido por este tipo de violaciones. El trabajo ha sido de la gente, de aquellos seres anónimos, de los defensores de derechos humanos, de aquellos que están siendo perseguidos y hostigados, pero que no han cesado en su esfuerzo para garantizarle al país que esto va a resultar al final de toda la tragedia en una sanción moral, ética, económica, política y judicial para todos aquellos que han violado derechos humanos en Venezuela al arribo de este régimen de facto. Esta es una situación de verdad que hay que reconocerle a todos aquellos que han trabajado. Pero ¿sabes una cosa que me preocupa en medio de todo esto? Que el régimen, como venganza, ¿Cuál? ahora arrecie, el régimen como venganza ahora arrecie la violación de derechos humanos y la persecución de defensores de derechos humanos en Venezuela. Recuerda que hay una ley que está en la Asamblea Nacional discutiéndose sobre el financiamiento de organizaciones ONG y a lo mejor le van a querer darle en la yugular, cortarle ese financiamiento y dejarla sin posibilidades de trabajar en el país. Eso es lo que yo pienso que va a reaccionar el gobierno como venganza, porque desde la semana pasada hasta hoy, la cosa ha sido cero carrera, cero hit, cero jonrón. Así que ya está listo el régimen de facto, por lo menos en las instancias internacionales donde lo están viendo
claramente como violador de derechos humanos. Alan, eso que tú estás comentando, eso es una gran realidad. Esto es una epopeya, sobre todo de las comunidades de nuestra Venezuela, siempre Venezuela, y por supuesto que algo va a pasar. Fíjate que ahora, al punto que todavía Javier Tarazona está detenido. Y aparte de eso, hay persecución dentro de las organizaciones, fundaciones, asociaciones de los derechos humanos en el país. Esto es muy lamentable y sobre todo donde no hay un espacio libre, un espacio que sea acotavivo hacia los defensores públicos. Ya no respetan ni a los comisarios internacionales, mucho menos a los defensores de los derechos humanos en Venezuela. Esto también sería bueno tener la presencia y saber lo que indica el gremio del Colegio de Abogados a nivel nacional, Alan, y también ver hasta qué punto y cuál es el criterio formado de ellos dentro de este factor ante el mundo. Yo me alegro bastante, por eso es que yo le acabo de decir, lo veo sonriente, lo veo bastante rosadito, bastante cachetón, y usted venía era contento y se ríe por algo, y eso no hay pela, hermano, pero esto es una buena noticia, sobre todo para el país, pero también para el país y para todo el mundo, porque ahí se deja algo muy importante. El mundo está reconociendo que es un régimen dictatorial netamente tenebroso, terrible, sobre todo para los profesionales. Fíjate al punto que ayer Ceballos lo volvió a indicar y eso voló en todas las redes. Ustedes los periodistas estorban. A eso sería uno de los principales puntos. ¿Qué se va a hacer con el medio informativo, con el periodista, el fotoperiodista, el reportero, el camarógrafo, el gráfico, Alan? Porque ellos sí están desasistidos totalmente. Bueno, Carlos, pero hay una cosa que me llena a mí de orgullo. A pesar de las amenazas del régimen, a pesar de la constante persecución del régimen a periodistas, defensores de derechos humanos y trabajadores de las ONG, hay que destacar una cosa. Hace 10 años era impensable, era muy distinta la opinión que tenían los gobiernos de varios países del mundo en relación al tema Maduro y el Correcto. gobierno y el régimen venezolano. En 10 años, por ese trabajo de hormiguita que te comentaba antes, se logró desmantelar la matriz de opinión que era la de un Maduro casi perseguido por las circunstancias. Y se ha demostrado con Sí, claridad su carácter de violador de derechos humanos y con él todo su régimen. Pero ahora que tú me total. mencionas a los periodistas y la situación que dice Remigio Ceballos, estorbo, debemos recordar un comentario de ayer. Más estorbo hacen los escoltas y todos los choferes y toda la parafernalia Total. que ellos montan cuando van a este tipo de actividades. Pero a pesar de esas amenazas, hoy periodistas venezolanos están en la zona cubriendo de manera independiente y haciendo esfuerzos para transmitirles al país la verdad. Periodistas venezolanos están allá metidos en la candela, como quien dice, reseñando y llevando la información con sus celulares, con sus mini grabadoras, con el testimonio, así sea por escrito. Pero esta gente no ha dejado de cumplir con su función, a pesar de la amenaza de Ceballos. Pero ahora Eso hay es correcto. ese es el periodismo que me llena de orgullo. Ese es el periodismo que yo valoro, que yo digo, bueno, ahí está la gente trabajando a pesar de todo. Uno, si se quiere, está desde afuera trabajando, pero los héroes son aquellos periodistas venezolanos que están allá en la candela, metidos adentro en este momento en la teoría y haciendo un gran esfuerzo por llevarle a la gente la verdad. Y el gobierno no va a poder, es que no va a poder destruir al periodismo venezolano, a las ONG defensoras de derechos humanos, a los trabajadores independientes de derechos humanos, a toda esta gente que está trabajando por transmitirle al país la verdad. Es que la verdad es terca y el gobierno no entiende ni cree que la verdad sea terca. Esa terquedad de la verdad va finalmente a derrotar todas las matrices de opinión que el gobierno quiere generar, mostrando un mundo de fantasía, mostrando una Venezuela de fantasía que no tiene nada que ver con lo que sufren mis compatriotas Nada que venezolanos ver. dentro de Venezuela. Eso es cierto, Alan. Y lo más grande y de todo, Alan, es que las propias VC,
los propios consejos comunales allá en el estado de Aragua le han dado las declaraciones a los medios informativos independientes y esto me alegra porque se nos quita un peso de encima, porque ellos también, muy a pesar de haber sido engañados por muchos años, hasta por más de 2 décadas, han sido conscientes de la realidad. Ya no tienen el Mercal, ya no tienen Pedevar, ya no tienen el CLAC, ya no tienen absolutamente nada. Y todavía ayer se lo transmitieron a muchos de los directivos principales que llegaron con el presidente Nicolás Maduro hacia las zonas del desastre, del deslave, donde le dijeron por qué tenían que enviarle tantas cosas a Cuba, mientras nosotros aquí en Venezuela estábamos totalmente fuera de foco. Se lo clavaron, se lo marcaron y se lo tuvo que tragar. Bueno, te digo una cosa en relación a eso, es que la opinión entre telones de la razón de la visita de Maduro a las tejerías es que la gente del PSUV en el estado de Aragua estaba muy molesta con el presidente de facto. Estaba muy molesta y ese comentario llegó a los oídos del chavismo en Miraflores y le dijeron, no, tiene que ir, cocha, porque me da pereza, es que yo estoy aquí bien cómodo, me estoy comiendo un sanguchito de pavo y resulta que, bueno, y por allá está haciendo como mucho calor, ¿para qué voy a salir? Esa es la respuesta de Maduro, pero la realidad... Pero tú no le viste cómo, tú no viste a Nicolás Maduro, sí, pero te quería hacer una acotación que me hizo recordar cuando lo de Vargas con Chávez, pero fíjate que Maduro fue ayer mucho más gordo. ¿Cuántos chalecos antibalas, antiproyectiles tenía ayer en esa chaqueta verde al estilo cubano? Estaba así, no podía caminar, no abría ni expresaba totalmente los brazos. Es decir, y tenía un cordón de seguridad, Alan, bueno, peor que de aquí a Pekín. Bueno, te digo una cosa para finalizar y dejar de brollar, porque si no nos extendemos. El tema de Maduro fue que la única promesa que le hizo al pueblo es que iba a reconstruir las casas y los negocios. Y que, 200 casas y todos los negocios. Y todos los negocios. Ahora, ya conocemos cómo es las promesas de Maduro. Ya veo dentro de un año la gente estará reclamando, Carlos. No, y lo bueno del caso es que grabaron cantidades de comunidades, cantidad de personas, cuando Nicolás Maduro en ese pequeño barcón de lo que quedaba, lo dijo, haré 200 casas, les daré a todos los comerciantes para que puedan volver a laborar, arreglaremos esto, les daré esto, etcétera, etcétera. Y eso quedó grabado. Y esto se lo van a recordar desde el día de ayer hasta el presente. Y tal como lo dices tú, a la vuelta de un año o 6 meses se lo van a recargar de nuevo. Bueno, Carlos, para finalizar, muy bueno el albañil que construyó ese balcón donde se colocó Maduro, porque lo que había allí, hermano, era peso, pero no peso político, sino peso de gordos. Peso de gordo y peso de conciencia, hermano, peso de conciencia. Dios. Bueno, Carlos, nos despedimos. Seguimos brollando en la tarde a las 5. Carguen la batería, porque hoy las noticias son buenas. Muy bien, Alan, nos despedimos a esta hora de la audiencia. Sí, vámonos a la pausa comercial y musical del momento. De regreso seguimos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Oye, qué bello este tema de Fonsi, Juan Luis Guerra, llegaste tú. Un tema que suena bien sabroso a esta hora del mediodía para iniciar la segunda sección de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. El segundo bloque de información de Siempre Venezuela. Y bueno, nuestro insólito universo. ¿Se acuerdan de aquel programa de radio, Nuestro Insólito Universo, en donde narraban cosas realmente insólitas y que durante muchos años fue del deleite de la audiencia de los venezolanos y todavía se escucha una versión en redes sociales de Nuestro Insólito Universo? Pues bien, quiero comentarles que esto formaría parte seguramente del programa. Esto es lo que le voy a comentar. El Ministerio de Turismo de Venezuela exhortó a través de un comunicado a todos los hermanos y hermanas que están dentro y más allá de las fronteras venezolanas
a realizar donativos como ropa, agua potable, alimentos no perecederos, enseres, sábanas, medicinas, entre otros insumos, anunciando que había creado centros de acopio, entre ellos la sede principal de la cartera del Estado en Caracas y en otros entes adscritos. Uno se pregunta, este comunicado sale 2 días después de que se conociera el envío de una importante donación de recursos y apoyo a la gente de Cuba. Esto se escucha después de que este régimen ha generado la mayor migración irregular de la historia de América Latina y del mundo. Esto se escucha cuando el régimen de facto propiciador de que los venezolanos hayan buscado otras alternativas en otras partes del mundo de manera desesperada y por las vías más insólitas, es el que pide a esos venezolanos que están en el exterior ese tipo de ayuda. ¿Cómo no? Vendrá la ayuda de los hermanos venezolanos que estamos afuera, pero no es realmente, digamos, lo más responsable que lo hagan precisamente los generadores de la destrucción, el caos, la malversación y todas las situaciones que vive nuestro país. Ellos son los responsables y salen ahora a pedir la colaboración de aquellos venezolanos a los cuales les niega hasta su derecho político, porque debemos recordar que no quieren que estos venezolanos voten en el exterior, no quieren que participen y saben por qué, saben muy bien por qué. Bueno, hay otra información. Organismos de defensa de derechos humanos han señalado que la renovación de la misión de las Naciones Unidas junto a la Corte Penal Internacional y la gente de las Naciones Unidas representan la esperanza de una justicia genuina para las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela. Veamos. Las víctimas en Venezuela. Agradecemos y celebramos la renovación de la misión de la ONU. Es necesario que se continúen con todos estos mecanismos abiertos para la justicia en Venezuela, que se mantenga la oficina del Alto Comisionado de la ONU en el terreno y que se formalice y se cumplan sus recomendaciones. Que se siga registrando y documentando en los informes de la misión todas las violaciones de derechos humanos que se cometen y que se continúe la investigación en la Corte Penal Internacional para que todos los crímenes sean investigados. Todos estos mecanismos y su continuidad representan la esperanza de una justicia genuina para las víctimas en Venezuela. ¡No a la impunidad! Bueno, el periodista venezolano Luis Carlos Díaz, a través de sus redes sociales, ha hecho un análisis de lo ocurrido hoy en las Naciones Unidas, en donde Venezuela fue excluida de la Comisión de Derechos Humanos de esta organización. Apenas recibió 88 votos. Venezuela quedó fuera del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en su lugar quedaron Chile y Costa Rica, dos países democráticos, con más de 50 votos de diferencia. Señala Luis Carlos Díaz que esto significa que el bloque de países no alineados dejó de ser solidario con los perpetradores de la violación de derechos humanos en Venezuela. Otra cosa es que la narrativa sobre la normalización del país no funcionó. Tampoco el lobby de limpieza reputacional. Eso no es poco. Hubo recursos y dinero gastado en eso para manipular la percepción sobre Venezuela, afirma el periodista, mientras se mantienen las violaciones de derechos humanos. Entonces, para Venezuela quedaron activos dos mecanismos más importantes por 2 años más. La misión de determinación de hechos y la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos. Por otro lado, al quedar fuera del Consejo, pierden votos los violadores de derechos humanos del planeta. La representación diplomática de Venezuela, afirma Carlos Díaz, se dio la tarea de apoyar todas las malas causas discutidas en la ONU, desde los campos de concentración en China hasta los talibanes, pasando por Rusia, Irán y otros aliados. Ya no podrán hacerlo. Y eso es satisfactorio para todos los venezolanos que creemos en la decencia, la moral, la ética y sobre todo
la defensa de los valores de los derechos humanos inalienables al hombre. Oye, a uno le llega nostalgia cuando uno escucha estos ritmos de este pasillo venezolano, pasillaneando, de Rogelio Ortiz, esta interpretación. Y con esa iniciamos la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, en la tarde de hoy, como siempre, llevándoles toda la información de Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. También hay otras noticias, una que se vincula a la respuesta que da Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, sobre el tema de esta decisión tomada por las Naciones Unidas en este marco del día de hoy de haber excluido a Venezuela de su silla en el Consejo de Derechos Humanos de esta organización. Para Guaidó, la paliza que le dieron a Maduro en la ONU envía un mensaje a la cadena de mando. El presidente encargado, Juan Guaidó, celebró el fracaso del régimen de Maduro en su intento por reelegirse como miembro del Consejo de Derechos Humanos. El diputado de la Asamblea Nacional Legítima sostuvo que esta acción y la renovación de la misión de la ONU en Venezuela es una buena noticia para todos los venezolanos. Que Maduro haya recibido una paliza, entonces en la ONU se habla de que se está buscando justicia y le da un mensaje bastante claro a la cadena de mando. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas anunció los estados que fueron electos para formar parte del organismo. Venezuela, representada por el régimen de Maduro, buscaba la reelección, sin embargo, recibió un rotundo rechazo al no alcanzar los votos necesarios para tal fin. Se disponía de 2 plazas para América Latina y el Caribe y estas fueron ocupadas, una por Chile y otra por Costa Rica, que obtuvieron 144 y 134 sufragios respectivamente, mientras que Venezuela obtuvo 88. Es la posición de Juan Guaidó sobre este tema. Y de verdad que hay que tener bastante satisfacción frente a lo que ha ocurrido durante estos días en la Organización de las Naciones Unidas referente al tema de Venezuela. También, por otra parte, en materia informativa, hablando de derechos humanos, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos debe continuar denunciando y trabajando por los derechos esenciales de los venezolanos. Necesitamos que las víctimas del derecho a la alimentación, la educación, la salud y demás derechos sociales encuentren justicia en Venezuela. Veamos esta posición encabezada por Provea. La renovación del mandato de la misión de la ONU y del trabajo del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Venezuela significa un avance para que en Venezuela no haya impunidad, para que se pueda lograr justicia, para que se continúen monitoreando las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes que se continúan ejecutando en el país. Todos estos mecanismos se complementan, todos estos mecanismos están al servicio del pueblo venezolano y todos estos mecanismos nos deben conducir a que tengamos una Venezuela distinta donde se respeten los derechos humanos y que los responsables de los graves violaciones de los derechos humanos y los crímenes sean sancionados. Es una noticia realmente esperanzadora, no solamente para las víctimas de los crímenes que ha documentado la misión, sino también para aquellas que encuentran que sus derechos a la salud, a la educación, a la alimentación, la nutrición, también están siendo severamente vulnerados. Esperamos, sobre todo de la Oficina del Alto Comisionado, que trabaje en esta área con particular énfasis. Necesitamos que estas víctimas de estas áreas también encuentren esperanza en sus mandatos. Bueno, y es la posición de las organizaciones de defensa de derechos humanos sobre este tema. De verdad que se ha notado un gran triunfo estas organizaciones de Venezuela y organizaciones internacionales también que apoyaron esta lucha por alcanzar, primero, la renovación del mandato de la misión de determinación de hechos y responsabilidades. En segundo lugar, la votación en la OEA, en donde Venezuela fue nuevamente señalada como violador de derechos humanos. Y en tercer lugar, la de hoy, la exclusión del régimen de Maduro del sillón que le daba representación en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Bueno, el tema me vas a extrañar con el binomio de oro es el tema que nos inicia el último bloque, el último pedacito de la torta de Venezuela, siempre Venezuela en este horario del mediodía. Hacemos como siempre con más información. Hay una declaración interesante del comisario europeo de gestión de crisis, Janez Lenarčič, quien señaló que la Unión Europea está abierta a considerar las sanciones que aplica a Venezuela si se registran avances democráticos en el país como pasos sustanciales en el proceso de negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición para celebrar elecciones. Así, el alto funcionario europeo aseguró que las medidas restrictivas impuestas sobre Venezuela son reversibles y escalables, dependiendo de la evolución de la situación en cuanto a la democracia, Estado de Derecho y los derechos humanos en el país. Por supuesto, estamos abiertos a revisar nuestras medidas restrictivas en caso de que haya un progreso concreto y sustancial en las negociaciones con la oposición, que incluye el camino hacia mejores procesos electorales para la organización de elecciones presidenciales y legislativas creíbles, inclusivas y transparentes. En todo caso, la política de sanciones queda en manos de los 27 y cualquier cambio necesitaría de su visto bueno, aunque en las últimas semanas el acercamiento de Estados Unidos a Venezuela con intercambio de presos y la necesidad de seguridad energética por la guerra de Ucrania han avivado el debate sobre una posible relajación de las sanciones. Es la posición que tiene el comisario europeo para los asuntos democráticos, el comisario europeo manifestando, el señor Lenarčič, manifestando su posición sobre este tema. También, por otra parte, en otro orden de ideas, al menos 15 empresas fueron afectadas por el deslave en las tejerías. Estas 15 empresas estaban ubicadas en la zona industrial de las tejerías del estado de Aragua y resultaron afectadas tras el deslave ocurrido durante el pasado fin de semana, en el que hasta el momento se contabilizan 37 muertos y más de 50 desaparecidos. La zona industrial ubicada en esta localidad es solamente una de las más importantes del estado de Aragua, sino también la tercera zona industrial per cápita del país. Esto se traduce en cientos de empleos que hoy están en riesgo por la tragedia que sufrió la población, en un aspecto que no se había analizado, que no se había visto con claridad sobre este tema de la situación que está ocurriendo en estas zonas importantes del país. También, en otro orden de ideas, Antonio Ledezma ha dicho que no está de acuerdo con la política de acercamiento de Biden hacia Maduro. Decepcionado y defraudado por los Estados Unidos, así es como se define el exilio madrileño de la oposición venezolana tras los últimos pasos de la administración Biden en materia de política iberoamericana con la posible relajación de las sanciones al gobierno de Nicolás Maduro. Obviamente no estamos nada de acuerdo con la posición de Estados Unidos en estos momentos, dijo Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, en una reunión con varias personalidades y políticos venezolanos en la capital española. Grupo de 11 países liderado por México y Bolivia solicitaron revocar la aceptación de Gustavo Tarre en la OEA, y también esto fue parte del tema que Ledezma evaluó. Señaló que se ha enviado una carta a Biden junto con el apoyo de más de 12,000 personas el pasado mes de abril, donde se explicaba que la crisis petrolera que vive el país y el mundo como consecuencia de la guerra de Ucrania puede verse como una excusa para levantar las sanciones al régimen chavista. La misiva del exalcalde pedía al presidente norteamericano que mantuvieran las sanciones y recordó de los más de 7 millones de venezolanos que han migrado forzosamente producto de esta crisis económica, social y política de Venezuela. Durante el día de ayer se organizó un conversatorio universitario sobre la situación de fronteras y sus perspectivas a mediano y a corto plazo. Esto fue organizado por el CIAP de la Universidad Central de Venezuela. Contó, entre otros, con la participación de Carlos Casanova, del CEFI, del Centro de Estudios de Frontera e Integración de la Universidad de los Andes, Judith Chaudhary, de la Universidad Central de Venezuela, quienes expusieron dentro del marco de este conversatorio sus ideas y criterios
sobre el tema de la reapertura fronteriza binacional. Escuchemos. Yo creo que estamos obligados a no abandonar el espacio de presión de la sociedad, sobre todo en la formulación de políticas. Por ejemplo, como un dato, el ministro de Industria y Comercio no solamente es del norte de Santander, sino es un hombre que ha estado en el liderazgo del tema comercial y empresarial, primero del norte de Santander y después de Colombia, porque dirigió el gremio en Bogotá. Y el presidente Petro, cuando necesitó entender el tema de la frontera, pues buscó al hombre de frontera que calcula, y nosotros creemos que es así, que conoce mejor el tema. Y cuando vino a Venezuela, pues viene a entrevistarse es con la vicepresidenta y con el viceministro de Industria. Entonces uno dice, hay una importante diferencia. El que tiene interés viene, propone. Recordaba ahorita, en hace 20 años tenía Dilio allá la oferta exportable del Táchira. Incluso se desarrollaba, podía mostrar un parque industrial interesante. Se mostraba el turismo como una alternativa. ¿Cómo mostrarlo en este momento? Ante tanta debilidad que tenemos, pues tenemos de alguna manera que fortalecerla para que pueda haber un proceso efectivo de integración y que esa frontera pueda convertirse más que en una desventaja, como la que estaban comentando, en una ventaja para nosotros. Pero esa ventaja necesita que la sociedad en general, como lo decía Isidro, nos preocupemos y nos ocupemos de las cosas que tenemos que. Bueno, y en el marco de este conversatorio que tuvo la presencia de representantes de diversas universidades de Venezuela, también estuvo el economista Dilio Hernández, quien es el coordinador del CIAP, él de la Universidad Central de Venezuela. Él manifestaba algo interesante, la necesidad de crear un mecanismo de compensación monetaria que permitiera la facilitación de las operaciones comerciales con dólares, bolívares y pesos en la zona de frontera binacional. Escuchemos la posición de Dilio Hernández. Empujar, por ejemplo, a que se establezca un acuerdo de binacional bancario que permita que las transacciones en la frontera sean mucho más fluidas. Y eso se llama el establecimiento de una cámara de compensación aprobada por el gobierno colombiano a través del Banco de la República y aprobado por el Banco Central de Venezuela, que son los entes emisores de los recursos y que permitiría aliviar esa presión que hay allí de un mercado monetario casi irregular. Bueno, hay que recordar también la situación del convenio Andrés Bello. Hace algunos años, cuando Venezuela pertenecía a la CAM, existía el acuerdo Andrés Bello que permitía, entre otras cosas, la homologación de títulos universitarios, el intercambio entre las universidades del país, el fomento de los aspectos culturales que vinculaban a todas las naciones pertenecientes a la CAM y también facilitaba los procesos para los venezolanos a trasladarse de país a país y sobre todo tener el reconocimiento académico de sus títulos profesionales. Para el magíster Isidro Pérez, de la Universidad de los Andes, esta es una situación que hay que empezar a presionar y rescatar, como lo es la recuperación del convenio Andrés Bello entre estos países que están en este momento en proceso de integración, como lo es Colombia y Venezuela. El convenio Andrés Bello es para la academia y para la sociedad civil un elemento fundamental que tenemos que, digamos, dinamizar para poder enrutar esta agenda que requiere el desarrollo regional. Bueno, lo más importante de este evento, de este conversatorio universitario, es el hecho de tener la presencia de la universidad opinando y proponiendo sobre temas de integración fronteriza binacional. Pero sobre todo, hay que entender que este no es un tema, como lo dijo Carlos Casanova, que no debe quedar exclusivamente en manos de los gobiernos de Caracas y Bogotá, sino que también tiene que tener otros actores, otros partícipes, empezando por la gente de frontera, siguiendo por las universidades, por los gremios, sindicatos, organizaciones civiles de la sociedad civil y también, obviamente, la participación de toda aquella persona interesada en el tema. Entonces, esta propuesta indica que es la única manera de lograr que la integración y las relaciones entre Colombia y Venezuela
sean lo más sanas posibles y sobre todo logren los objetivos que se quieren, un desarrollo integral, no un desarrollo parcial a favor de un lado o de otro, o un desarrollo que beneficie no a las regiones involucradas, sino a las regiones centrales de cada país, tanto Bogotá como Caracas. Es parte de la propuesta que se viene desarrollando, muy interesante este evento y vamos a estar pendientes. Hay un evento el próximo 26 de octubre en la ciudad de San Cristóbal y en ese foro pues vamos a estar también pendientes de llevarlo, requerirlo, transmitirlo a través de ustedes a este programa Siempre Venezuela. Con este reporte nos despedimos, terminamos nuestra edición del Meridiana de Siempre Venezuela. Este ha sido un trabajo en equipo, donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, y este es su servidor Adams Peralta, llevándoles detalles informativos durante el día de hoy. Recordamos nuestra próxima edición a las 4 de la tarde, hora Colombia, y ahí estará usted con una nueva autorización de Siempre Venezuela. También le recordamos a nuestras redes sociales, nuestra página web, siemprevenezuelaweb.com. También está nuestro canal YouTube, en donde también usted tendrá la oportunidad de ver este programa, parte de él, o secciones, entrevistas especiales, trabajos especiales. También están nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook y en Twitter, Siempre Venezuela Radio. Aquí pues usted tiene todas las opciones disponibles para estar siempre pendiente de nuestro programa. Nos despedimos hasta la tarde, que pasen un buen momento de tarde hasta las 4. Siempre Venezuela. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.